Mi nombre es Rosalyn Ivania Elías Arqueta y me corresponde esquematizar la estructura de la molécula del ATP y explicar por qué esta es la moneda energética de la célula. El ATP es un nucleótido básico en la obtención de energía celular. También está conformado por una base nitrogenada. En su quinto carbono podemos observar que tiene 3 grupos de fosfatos enlazados. Aquí podemos observar la molécula esquematizada y esto se encuentra incorporada en los ácidos nucleicos y se produce durante la fotosíntesis y la respiración celular. Es consumido por muchas enzimas en su catálisis y numerosos procesos químicos. Gracias. Hola doctora, yo voy a continuar con el objetivo número 1. El ATP se considera moneda energética porque los procesos que se realizan en la célula requieren de energía química aportada por el ATP. La energía química radica en el fosfato inorgánico, que se encuentra unido por enlaces covalentes a la adenina. Donde se necesita energía, el ATP es el encargado de donarla, rompiéndose el enlace fosfato. La energía contenida en el ATP sirve para el trabajo mecánico, como lo es la contracción muscular, para generar transporte activo en contra de un gradiente osmótico, también para mantener los potenciales de membrana, así como también para la secreción celular utilizada por el complejo de Golgi. A mí me ha tocado hablarles acerca del objetivo 2, señalar las características del anabolismo y catabolismo, valorar la importancia de las reacciones oxidativas en el organismo. Se dice de que las reacciones oxidativas en el organismo son la mayor fuente de ATP. En el organismo se encuentran relacionadas en el metabolismo, divididas en lo que son metabólicas y anabólicas. Se dice de que las anabólicas prácticamente es la sintetización de biomoléculas y el catabolismo es la degradación de estas moléculas. En el catabolismo vemos lo que es una liberación o producción de ATP, mientras que en el anabolismo lo que se da es un alto consumo de ATP o energía. En el catabolismo es prácticamente una reacción de oxidación y el anabolismo una reacción de reducción. Buen día, yo les hablaré acerca de las reacciones de redox o también llamadas reacciones de reducción y oxidación. Bueno, son aquellas las cuales ocurren mediante la transferencia de electrones y por lo tanto hay sustancias que van a perder electrones y estas se van a oxidar y hay otras que van a ganar electrones las cuales se van a reducir. La oxidación hace referencia a lo que sería la ganancia de oxígeno por parte de una molécula, la pérdida de hidrógeno por parte de una molécula y la pérdida de electrones que sufre un átomo o un grupo de átomos, los cuales van a aumentar en consecuencia de su número de oxidación. Y la oxidación no es más que el fenómeno mediante el cual una especie va a perder lo que serían sus electrones y por lo tanto su número de oxidación va a aumentar algebraicamente, porque este va a perder lo que serían las cargas negativas. Gracias. La reducción comprende 4 apartados como son: número 1, la pérdida de oxígeno por parte de una molécula; número 2, la ganancia de hidrógeno en una molécula; número 3, la ganancia de electrones que sufre un átomo o grupo de átomos; número 4, la disminución o reducción en el número de oxidación. En cuanto a la definición de reducción, tenemos que es el fenómeno mediante el cual una especie química gana electrones. Por lo tanto, cuando el número de oxidación disminuye, esto se hace porque obtiene carga negativa. Como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, el manganeso con un número de oxidación 7 disminuye a un manganeso con oxidación número 2. Entonces, al resolver esta ecuación, tenemos el resultado de 5, lo que nos dice que un átomo de manganeso con oxidación 7 se reduce y gana 5 electrones. Continuando con la esquematización de una reacción redox, tenemos que el agente oxidante se reduce y gana 2 electrones, esta es su forma reducida. Luego tenemos el agente reductor que al oxidarse pierde 2 electrones y se convierte en su forma oxidada. Yo proseguiré con el objetivo número 4, la finalidad de la cadena respiratoria. La finalidad de la cadena transportadora de electrones es la creación de un gradiente electroquímico, para así este ser utilizado en la síntesis del ATP.
Este gradiente electroquímico es generado a partir del flujo de electrones en diversas sustancias en una cadena. Para ser la formación del último caso de traslocación de protones y generar el gradiente electroquímico. De esta forma podemos deducir la existencia de tres casos dependientes. El primero de los casos, el flujo de electrones desde una sustancia individual. El segundo de los casos, el uso de energía desprendida de un flujo de electrones hacia la traslocación de protones en contra de una gradiente. Y esto, energéticamente hablando, sería un caso desfavorable. Y el último sería el uso de una gradiente electroquímica para la creación de energía ATP en un caso favorable. Ahora le daré un ejemplo de la cadena respiratoria. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Carla Estefanía Gareda Alvarado. Voy a continuar con la discusión 3, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Objetivo 5. Definir potencial redox y explicar con base a esto la organización de componentes de la cadena respiratoria. El potencial redox es una medida de la transferencia de electrones. Está relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno. Este es análogo al pH, ya que el pH mide la actividad de protones y el potencial redox mide la de los electrones. Esta se expresa en milivoltios. El potencial redox es una forma de medir la energía eléctrica. Este es positivo cuando se produce una oxidación y negativo cuando se produce una reducción. Normalmente las reacciones redox vienen acompañados de cambios de pH en el medio. Oxidación es cuando el átomo pierde un electrón y reducción es cuando el átomo gana un electrón. Con el desarrollo de la discusión seguiré hablando sobre la organización y componentes de la cadena respiratoria. A partir de la membrana interna mitocondrial pueden ser aislados 4 complejos enzimáticos denominados 1, 2, 3 y 4. Además se puede aislar y caracterizar el complejo 5 o ATP sintasa, que sintetiza ATP en un proceso denominado fosforilación oxidativa. Los complejos 1 y 4 contienen la cadena de transporte de electrones, y mientras que el complejo 5 cataliza la síntesis de ATP. Cada complejo acepta o dona electrones a acarreadores móviles como la coenzima Q y el citocromo. Cada acarreador de la cadena de transporte de electrones puede recibir electrones de un donador y así también puede donarlos al siguiente acarreador de la cadena, y finalmente se combina con oxígeno y protones formando agua. Este requerimiento por oxígeno hace que este proceso de transporte de electrones se denomine también cadena respiratoria, la cual utiliza la mayoría del oxígeno consumido por un organismo aerobio, con la excepción de la coenzima Q. Todos los miembros de esta cadena son proteínas. Buenas tardes, mi nombre es María Lucía González Arevalo y hoy me corresponde el objetivo 6, describir los sustratos de la cadena respiratoria y las vías metabólicas que lo producen. Uno de los principales componentes de la cadena respiratoria es el NAD, compuesto por prolina, glutamato, malato e isocitrato. En la glucólisis, la glucosa sufre una serie de transformaciones convirtiéndose en 2 moléculas de piruvato. Se genera ATP y NAD se convierte en NADH. En la oxidación del piruvato, cada piruvato de la glucólisis viaja hacia la matriz mitocondrial. Para que el piruvato pueda ingresar al ciclo de Krebs, este tiene que transformarse en acetil-CoA. Se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacción que regenera la molécula inicial de 4 carbonos. Se genera ATP, NADH, FADH y se libera dióxido de carbono. En la fosforilación oxidativa, el NADH y FADH depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías.
El movimiento de los electrones a través de la cadena libera energía. Esa energía es utilizada para bombear a los protones fuera de la matriz y para formar una gradiente. Los protones regresan hacia la matriz a través del ATP sintasa para poder formar ATP. Gracias. Hola, mi nombre es Sandra Mary Granillo Ramos y continuando con el objetivo 6, cómo los carbohidratos entran a la vía. La mayoría de los carbohidratos entran a la vía a través de la glucólisis y solamente implica degradar un polímero de glucosa hacia otras moléculas individuales de glucosa. Por ejemplo, el glucógeno se produce y se almacena en el hígado y células musculares de nuestro cuerpo. Cuando éste actúa, lo hace unido a un grupo fosfato, el cual puede entrar fácilmente a la glucólisis. Ahora, ¿cómo entran las proteínas a la vía? Cuando ingerimos proteínas, el cuerpo las tiene que degradar en aminoácidos para que las células puedan utilizarlas. Estos aminoácidos, para entrar a la respiración celular, deben desechar su grupo amino y así de esta manera poder entrar a la vía de respiración celular. Y ahora, ¿cómo los lípidos entran a la vía? Las grasas conocidas formalmente como triglicéridos pueden separarse en dos componentes que entran a la respiración celular en diferentes etapas. Un triglicérido se compone de una molécula de 3 carbonos llamada glicerol y de 3 colas de ácido graso unidas al glicerol. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato intermediario de la glucólisis y así continuar a través del resto de la respiración de la vía celular. Mi nombre es Anderson Alessandro García Villalobos. Yo voy a continuar con el objetivo número 7, que es explicar la cadena respiratoria haciendo énfasis en los grupos prostéticos, su composición y su ubicación. La cadena respiratoria está compuesta por 4 complejos prostéticos, los cuales son el complejo 1, NADH, el complejo 2, el succinato, complejo 3, la ubiquinona y el complejo 4, el citocromo de oxidasa. Los electrones fluyen por la cadena respiratoria a través de un intervalo de redox. Pasan por 3 complejos proteicos grandes. El complejo 1, donde se transmiten los electrones del NADH hacia la coenzima Q. Luego pasan los electrones al citocromo C, que sería el complejo 3. Y por último, en el complejo 4 se complementa la cadena al pasar por los electrones hacia el O2 y hace que se reduzcan a H2O, o sea, agua. Hoy hablaremos sobre el objetivo número 8, el cual dice explicar de la citocromo oxidasa la importancia fisiológica y sus propiedades más importantes, como su especificidad, inhibidores, grupo prostético y requerimientos metálicos. Como primer punto tenemos su importancia fisiológica. Es el único complejo especializado en reducir directamente el oxígeno sin producir radicales libres. Como segundo punto tenemos su especificidad, el cual solo oxida el citocromo C y reduce al oxígeno. Sus inhibidores tenemos 2, por ejemplo, el cianuro y el ácido sulfhídrico. Luego están sus grupos prostéticos, los cuales son los grupos hemos A y A3, y sus requerimientos metálicos, los cuales son el cobre y el hierro. Gracias. Les voy a explicar los inhibidores de los complejos de la cadena respiratoria con énfasis en la inhibición de la citocromo oxidasa por cianuro y monóxido de carbono. El cianuro es potencialmente letal actuando como tóxico a través de la inhibición de la citocromo C oxidasa, bloqueando la cadena transportadora de electrones, sistema central del proceso de la respiración celular. Causa una baja en la producción de ATP, impidiendo la homeostasis de la célula. Impide que el oxígeno portado por los glóbulos rojos sea utilizado como receptor de hidrógeno, inhibiendo la funcionalidad de la cadena transportadora de electrones.
el monóxido de carbono. Inhibe el complejo 4 de la citocromo oxidasa, impidiendo el paso de electrones a través de la cadena transportadora de electrones, impidiendo la formación del gradiente de protones y la energía que éste produce, impidiendo la formación de nuevo ATP y con ello la muerte del organismo. Gracias. A continuación del objetivo 9, ácidas y ácido sulfúrico. Las ácidas es el ion de forma 2 y ácido. Es la base conjugada del ácido hidróxico. Las ácidas afectan a la cadena respiratoria de una manera similar al cianuro, inhibiendo a sus grupos hemo, citocromo, citocromo oxidasa y complejo 4. Las ácidas se usan en la producción de detonantes y explosivos y en la preservación de reactivos químicos y biológicos. Ya se han reportado casos por intoxicación de ácidos. Ácido sulfúrico es un gas muy tóxico, inoloro e inflamable que solo puede ser liberado en zonas bajas, puesto que su peso es menor que el aire. Tiene un olor característico a huevo podrido y solo se puede detectar a concentraciones bajas, por encima de los 50 ppm, lo que produce una afectación en el nervio olfatorio, lo que conduce a la pérdida del olfato. El ácido sulfúrico lo podemos encontrar en la naturaleza a partir de la descomposición de bolsas de gas natural y de gas volcánico. Objetivo número 10. Analizar los resultados obtenidos en el experimento con citocromo oxidasa, explicando la función de cada uno de los reactivos. Tenemos que en el primer tubo se colocó la preparación de citocromo oxidasa, agua destilada y de p-fenilendiamina, y presentó una oxidación de esta última, ya que ninguna sustancia actuó para inhibir a la enzima y bloquear la acción de esta misma. En el siguiente tubo tenemos que, aparte de la citocromo oxidasa, se le agregó cianuro de potasio, que esta inhibe a la enzima evitando la oxidación de la p-fenilendiamina. Y tenemos en el tubo número 3 que solo se le agrega agua destilada y la p-fenilendiamina y se utiliza como tubo comparativo, ya que esta también sería el indicador de la oxidación del citocromo oxidasa. En el objetivo número 11 sería explicar mediante un esquema en qué consiste la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. En términos generales, es el proceso metabólico final de la respiración celular, la glucólisis y el ciclo del ácido nítrico. Todo este proceso ocurre adentro de las células. Continuando con el objetivo número 11, explicar mediante un esquema la quimiosmosis de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, que son la cadena transportadora de electrones y la quimiosmosis. En la cadena transportadora de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra, y la energía que liberan mediante la transferencia de esos electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada se utiliza para sintetizar ATP. Podemos observar que al final de la cadena transportadora de electrones se encuentra un oxígeno. Este oxígeno se encarga de recolectar estos electrones para formar agua. Si este oxígeno no se encontrara aquí, la cadena transportadora de electrones se detendría y por lo tanto la quimiosmosis no podría seguir sintetizando más ATP. Tenga muy buenas tardes, doctora. Somos el grupo de discusión 2A, junto con mis compañeros Leonardo, Gabriela, Marvin y Brenda y mi persona, vamos a darle desarrollo a los siguientes objetivos. El objetivo 12 dice explicar con un esquema cómo está conformado la ATP densa y la función que desempeñan sus componentes. El ATP sintasa es denominado un complejo B y tiene dos componentes distintos, F1, proteínas periféricas de membrana de factor acoplador 1 y aislada que catalizan la hidrólisis de ATP y sus subunidades son alfa y beta alternas. También tenemos FO, que consiste en proteínas integral de membrana. Se llama FO por ser sensible
a la oligomicina y es un canal protónico de 4 protones. El ATP sintasa es una ATP de tipo F cuya función es obtener la energía necesaria para la infinidad de procesos enzimáticos metabólicos a partir de ATP como sustrato, dando como producto ADPI, fosfato inorgánico y energía. Les seguiré hablando acerca del objetivo 12, sobre los componentes de la ATP sintasa. La ATP sintasa es una estructura en forma de chupete dispuesta en las células eucarióticas de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial y está constituida por dos subunidades, la FO y la F1. La FO es la subunidad catalizadora de protones y está formada por tres tipos de subunidades, la A, una subunidad, la B, dos subunidades y la C, de 8 a 15 subunidades dependiendo la especie. La F1 es la subunidad catalizadora o catalítica y está formada por 5 polipéptidos diferentes. El A, 3 subunidades, el B, 3 subunidades, pero contiene el centro activo. El C, una subunidad con el eje central rotatorio de la subunidad F1. La D, una subunidad y la E, igualmente una subunidad. Yo les voy a continuar hablando del objetivo número 13, explicar por medio de un esquema los tres sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP. Cuando los protones fluyen espontáneamente a favor de un gradiente electroquímico, hay energía disponible para producir un trabajo. En las mitocondrias, la energía electroquímica en el gradiente protónico impulsa la síntesis del ATP a los protones de ADP y PI, los tres complejos de la cadena respiratoria que son bombas de protones y por lo tanto contribuyen a la síntesis del ATP, los cuales son el complejo 1 que contiene 4 protones, el complejo 3 que contiene 4 protones y el complejo 4 que contiene 2 protones. Como pueden observar aquí en el siguiente esquema de los sitios de la formación del ATP, dice que la formación del ATP ocurre en tres sitios definidos de la cadena de transporte de electrones, ubicados en el complejo 1, 3 y 4. El paso de los electrones por cada sitio genera un ATP en cada uno. Y aquí podrían observar el esquema del ATP. Y esto sería mi exposición. Mi compañero les va a continuar hablando sobre su otra parte. Seguidamente con el objetivo 14, explicar la razón de la diferencia en la relación de fosforilación oxidativa cuando el sustrato es NAM y cuando es FAD. Cuando el NAM se produce mayor ATP porque entra por el complejo 1, provocando una diferencia de concentración de protones mucho mayor y por eso es mucho mayor energía para la síntesis del ATP y se produce 2.5 ATP. Cuando es FAD se produce menos ATP porque entra por el complejo 2. De esta forma no provoca bombeo de protones por parte del complejo 1, con ello reduce la diferencia de protones, con la que también disminuye la cantidad de energía para la síntesis del ATP y se produce aproximadamente 1.5 ATP. La glucólisis genera lo que son 2 moléculas de ATP y 2 más en el ciclo de ácido cítrico. El resto se genera en la fosforilación oxidativa. Se necesita que fluyan lo que son los 4 hidrógenos desde la matriz a través del ATP sintasa para producir una síntesis de molécula ATP. Cuando se mueve lo que es NADH hacia la cadena, bombea la creación de iones hidrógenos desde la matriz hacia el espacio interno membral, lo que da un resultado de 2.5 ATP. En la FADH, que bombea lo que son 6 iones hidrógeno con un resultado de 1.5 ATP. Es muy buen donante de electrones en reacciones,
por lo que se puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma una vez más en lo que es la nicotinamina adenina dinucleótido. No es tan bueno para donar electrones, por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. Las relaciones pueden estar sujetas a revisión, ya que tienen errores experimentales sistemáticos muy difíciles de corregir, ya que por la fuga de protones a través del mar mitocondrial se considera lo que es ampliamente aceptada pH de 3.2. Objetivo 15. Identificar los desacopladores naturales y artificiales de la cadena respiratoria y diferenciar entre los inhibidores y desacopladores de la cadena respiratoria. Desacopladores de la cadena respiratoria. Son sustancias que disipan el gradiente electroquímico al facilitar la entrada de protones a la matriz a través de atajos proporcionados por esa sustancia y por esa razón ocurre el transporte de electrones, pero no la fosforilización oxidativa. Entre los desacopladores naturales están las bilirrubinas, los ácidos grasos libres y posiblemente la tiroxina. Inhibidores de la cadena respiratoria. Este tipo de inhibidores recibe ese nombre porque su principal función es inhibir el transporte de electrones a la cadena de la respiración. Desacopladores de la fosforilización oxidativa. Son un grupo de sustancias que incluyen a los fenoles sustituidos, hormonas tiroideas a dosis tóxicas, fenilhidrazonas de cianuro de carbonilo, dicumarol, ácidos grasos de la cadena larga y algunos antibióticos, que tienen la propiedad de hacer permeable a la membrana mitocondrial a los protones, anticipando el potencial electroquímico de protones y el gradiente eléctrico consecuente. Gracias. Les voy a explicar cómo se acopla el ciclo de Krebs en la cadena respiratoria. Los diferentes metabolitos que han experimentado deshidrogenación en el ciclo son incorporados en la cadena respiratoria, que a su vez están relacionadas con la fosforilación oxidativa, siendo estas las reacciones siguientes. Por descarboxilación oxidativa, el isocitrato se pasa a alfa-cetoglutarato, en las que los electrones perdidos de NAD son almacenados en NADH reducido mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa y se libera una molécula de CO2. En la reacción de alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA, en los que los electrones perdidos de NAD son incorporados en la NADH reducido mediante la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, en los que también se libera una molécula de CO2. En la reacción de succinato pasa a fumarato, en las que ocurre una reacción acoplada en la que la coenzima FAD es reducida a FADH2 mediante la enzima succinato deshidrogenasa. Por hidratación del doble enlace del fumarato se forma malato. A partir del malato se regenera el oxaloacetato, en la que el malato obtiene otra molécula de NADH reducida mediante la enzima malato deshidrogenasa. Me corresponde el objetivo 17, el cual consiste en explicar cómo se regula la velocidad de la respiración celular. Bien, la velocidad de la respiración celular está determinada por la oferta y demanda. Si el cuerpo es sometido a un esfuerzo físico, la velocidad de la respiración celular se acelera. Y cuando la demanda energética no es tan alta como durante el sueño, la respiración celular es ralentizada. Dentro de la célula existe una intrincada red de enzimas que mandan señales a la célula para que aumente o disminuya su velocidad. La más importante es la fosfofructoquinasa, la cual estimula una de las partes tempranas de la respiración celular. Si el ATP se acumula en la célula, la fosfofructoquinasa inhibida, reduciendo la velocidad del proceso de respiración celular. A medida que el ATP ha consumido la fosfofructoquinasa, se vuelve activa nuevamente y el rango de respiración aumenta. Número 18, Nicolás A. ¿Cuál es la razón de la acidosis láctica ser inducida por flujo mínimo? La acidosis láctica es un trastorno ácido básico constitutivo a la acumulación del ácido láctico, el cual se comporta en el nivel celular como la contrapartida reducida del ácido clínico. Esta última resulta en la degradación de la glucosa en el citosol, proceso que se realiza de manera anaeróbica y que puede culminar en dióxido de carbono y agua, si se sigue la vía del ácido cítrico al Krebs. La causa de la acidosis láctica es más común y es producida por la hipoxia. La hipoxia
es la deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, o compromiso de la función de los mismos. La deficiencia de oxígeno puede ser debida a muchas causas, puede ser tabaquismo, inhalación de gases. Me corresponde hablar sobre el objetivo 18, la parte B. Y el piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático formado por múltiples copias de 3 proteínas catalíticas llamadas piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa, y otras estructurales y reguladoras como la fosfatasa y la quinasa. Requiere a su vez diferentes coenzimas, como por ejemplo la tiamina y el ácido lipoico, para su buen funcionamiento. Dado su enorme importancia en un punto clave de la producción de energía, está altamente regulada. Se produce una deficiencia de PDH cuando algunas de las proteínas que constituyen el complejo PDH, cualquiera de estas tres, o de las proteínas reguladoras como la fosfatasa, no se forman correctamente, o bien cuando los componentes del complejo no se ensamblan bien entre ellos, o se produce una deficiencia de algunas de las coenzimas implicados como la tiamina, el ácido lipoico, etc. Los defectos de las proteínas que constituyen el complejo piruvato deshidrogenasa muestran una herencia autosómica recesiva, a excepción de la primera coenzima, el piruvato deshidrogenasa, cuyo gen codificante está localizado en el cromosoma X y por lo tanto muestra una herencia ligada al cromosoma X. La deficiencia del piruvato deshidrogenasa provoca un bloqueo de oxidación aeróbica del piruvato, que impide su transformación en acetilcoenzima A para iniciar el ciclo de Krebs. Por ello, se produce una acumulación de lactato en la sangre, en la orina y en el sistema nervioso